Hola amiga o amigo, mi nombre es Karen Flores, soy creadora de contenido y técnico profesional en peluquería. En mis otras redes sociales me puedes conseguir de esta manera. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece sumamente importante y es, como puedes ver en el título, cómo puedes aprender a amar tu cabello a través del proceso de transición capilar. Y es que hay algo que me llama muchísimo la atención. He visto niñas que cuentan que llevan meses transicionando, incluso años después de haber transicionado, y que a este punto todavía no han podido amar su cabello. Todas las que hemos pasado por un proceso de transición sabemos que es un proceso bastante difícil, para unas más que otras. Primero, porque tienes que adaptarte a una nueva imagen de ti misma, que por sí solo es complicado. Segundo, porque tienes que aprender y aplicar nuevas técnicas, nuevas rutinas, productos, un montón de información nueva por procesar. Y lo más difícil es que tienes que aceptar un ideal de belleza para ti misma que anteriormente puede que ni siquiera existía en tu cabeza. Apartando todo esto, que ya sabemos que es muy retador, creo que algo que nos perjudica más de lo que nos ayuda es que cuando estamos pasando por el proceso de transición, muchas veces le damos un enfoque a aceptar nuestro cabello. Algo que a mí me hizo sanar muchísimo fue entender que yo no tenía nada que aceptar porque en realidad mi cabello nunca ha estado mal. Para nadie es un secreto que casi todas las niñas que nacimos con cabello texturizado, con esto me refiero a texturas del 2 para arriba, ondulado, rizado, crespo, afrorizado, hemos experimentado incluso desde muy pequeñas un rechazo hacia este cabello. Y este rechazo no solamente viene en la mayoría de los casos de nuestro núcleo familiar, que por más personas que sean, por más grande que sea, solo son un grupo de personas, sino que también está en gran parte respaldado por la sociedad. Lo que muchas no saben es que este rechazo sí tiene una explicación, sí tiene un porqué, y creo que sabiendo esto, entendiendo esto, es la única manera de poder dejar todas estas ideas negativas verdaderamente atrás. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Antes de continuar con la explicación, quiero hacer una pequeñita aclaratoria y es que muy probablemente durante todo este video voy a estar utilizando la palabra raza. Quiero aclarar primero que todo que esta palabra o que las razas de manera científica o biológicamente hablando no existen. Los seres humanos somos una única raza. Sabemos que esta palabra fue creada de manera original para crear diferencias o limitaciones entre los humanos, principalmente de manera negativa. Y lo que quiero aclarar principalmente es que no la voy a utilizar de manera negativa ni despectiva, simplemente quiero usarla para que esta explicación o este mensaje llegue de la manera más clara posible. Ahora sí podemos continuar. Para iniciar con esta explicación, nos vamos a ir a unos tiempos muy lejanos, gracias a Dios, que son los tiempos de coloniales, cuando por primera vez los europeos llegaron a nuestras tierras. Yo voy a hablar más que todo de lo que es Latinoamérica, principalmente de Colombia y Venezuela, porque son los países donde yo he vivido y puedo hablar no solamente por datos de Internet, sino también por mi propia experiencia. Entonces, en esos tiempos, ante la llegada de los españoles, no existían prácticamente las razas porque éramos una sola raza. Obviamente habían diferentes pueblos indígenas con diferentes costumbres, diferencias culturales, pero no se consideraba que hubieran razas. Cuando los españoles llegan a nuestras tierras, ellos llegan marcando esa primera como rayita y obviamente llegan autoproclamándose una raza superior a la de nosotras que era la indígena. Además de que llegan ellos como una raza, llegan arrastrando a personas que lastimosamente en su mayoría venían en contra de su voluntad y son ellos los que introducen lo que nosotros hemos conocido como raza negra o afrodescendiente. Ya desde que fueron sacados de sus tierras, los españoles los consideraban a ellos una raza muy inferior y al unirlos con los de nuestro pueblo, se hacía ahí una gran diferencia entre ser español o ser europeo y ser indígena o ser afrodescendiente. Con el tiempo, todas las razas como naturalmente se fueron mezclando, entonces empezaron a nacer personas que eran una mezcla de todas estas supuestas razas. Un ejemplo eran los criollos, que eran descendientes de europeos que habían nacido en estas tierras. Entonces ahí empezamos a crear lo que es la sociedad de hoy en día. Aunque se han hecho muchos esfuerzos por cambiarlo, podemos estar 100% seguras de que es algo que sigue vigente. Por ejemplo, podíamos darnos cuenta en esos tiempos que las personas que más rasgos de europeos tenían eran personas que, primero que todo, eran consideradas
buenas personas, más responsables, personas que en su gran mayoría ocupaban cargos de respeto, eran, para comenzar, pagadas por su trabajo, y mientras más rasgos o mientras más te parecieras a las razas marginadas como la indígena o la afrodescendiente, pues eras considerado lo contrario. Nadie confiaba en ti, nadie te pagaba por tu trabajo y básicamente eras considerada en muchos casos una mercancía. Terrible, ya sabemos. Como ya les expliqué, realmente las razas no existen. Esto se refiere estrictamente a lo que tiene que ver con el físico y con las diferencias culturales, cosa que nadie puede esconder, porque hasta hoy en día a mí me gusta la arepa y para donde yo vaya voy a comer arepa. Pues lo mismo pasaba con ellos. En ese mismo orden de ideas, podemos darnos cuenta que todo lo que tuviera que ver con lo físico o cultural que se asemejara a lo negro o africano o a lo indígena era considerado feo, sucio y desagradable. Cosa que nadie me puede negar que lamentablemente sigue pasando hoy en día. Y sí, claro que el tiempo ha ido cambiando y algunas cosas han ido mejorando, pero lamentablemente esto es algo que está unido a nosotros intrínsecamente. Y la mayoría de la gente en nuestra sociedad lo ha vivido incluso sin nunca haberse dado cuenta. Ahora vamos a llegar al punto en donde entran las grandes compañías y todas estas marcas de cuidado del cabello, champú, acondicionador, etcétera, etcétera. Llegamos al tiempo en el que existen las ventas, existe el marketing y empiezan a tomarse las propagandas y todo esto, la televisión, la radio y todos los medios consumibles del mundo. No se te puede olvidar el racismo que venimos arrastrando como sociedad durante tanto tiempo, porque sí, tiene muchísimo que ver con cómo vemos, consumimos, vendemos todas las cosas hoy en día. Y muchísimo más hace unos cuantos años cuando todo este boom de la propaganda y de las ventas y del marketing pues llegó a nosotros. Y de aquí viene principalmente la explicación de por qué la mayoría de nosotras veíamos el cabello liso como lo mejor del mundo e incluso muchísimas de nosotras alisamos nuestro cabello la mayor parte de nuestra vida. Vamos a imaginar que yo soy una marca de cabello y yo tengo acá mis productos. Entonces, vamos a tener por acá en cuenta que yo como marca o proveedora de un producto nunca jamás te voy a vender un producto. Lo que yo te quiero vender realmente es la solución a un problema. Entonces, listo, yo tengo mis productos para el cabello y tengo acá todos los tipos de cabello. Vamos a empezar uno por uno. Empezamos por el cabello liso, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué problema puede tener el cabello liso? El cabello liso puede presentar sebo, sí, puede presentar sebo. Listo, solucionamos ese problema. El cabello liso, dependiendo del clima, de varios factores, puede presentar un nivel de frizz. Listo, resolvemos ese problema. El cabello liso lo podemos hacer más liso y más brillante. Listo, resolvemos ese problema. Y ya, ya resolvimos todos los problemas porque para nadie es un secreto, sobre todo para las que nos hemos alisado, que el cabello liso efectivamente es más fácil de tratar, de llevar, de peinar, o sea, es más simple en realidad. No más fácil, más simple. Pero terminamos con el cabello liso y ¿qué pasa? Vemos para este lado y hay otros tres tipos de cabellos diferentes que están llenos de propiedades o cualidades o de factores diferentes. De manera natural, de por sí, tienen diferentes niveles de porosidad. Ni hablar de que hay un montón de texturas mezcladas, un montón de, mejor dicho, niveles de frizz. En un mismo cabello hay diferentes niveles de frizz. Y tomando en cuenta este factor racista que venimos arrastrando lamentablemente como sociedad, empezamos a vender esas cualidades como algo negativo. Entonces, ninguna de aquí me va a decir que nunca ha visto una publicidad donde la niña saliera con un cabello con frizz y mágicamente ese producto te quitará el frizz. Entonces, tú que eres una niña, desde chiquita estás viendo eso, te miras al espejo y mami, tú eres el problema. Qué casualidad. Qué casualidad que luego pasas toda una vida sintiendo que tu cabello es un problema, que está mal y que tienes que alisarlo a toda costa. Y yo sé que esto es demasiado real, no solamente por mí, sino porque a mí se me han acercado otras niñas y me preguntan, pero ¿cómo acepto que mi cabello tiene frizz? ¿Pero cómo acepto que se seque así de rápido o que no me absorba el producto o un montón de cosas que en realidad nunca han sido un problema? El problema está desde que empezamos a tratar a nuestro cabello rizado, ondulado, afro, como si fuera liso. Eso sí es un problema. El problema está desde que como sociedad
nos dejamos tratar como una mercancía y no como seres humanos. El problema está desde que yo me miro naturalmente al espejo y siento vergüenza por lo que veo, porque no se parece a lo que como sociedad venimos pensando desde hace mucho tiempo, que es bueno, que es honesto, que es bonito. Ese es el problema. En realidad, no tienes ningún problema, no tienes nada, absolutamente nada que aceptar. Tomando todo esto en cuenta, yo te puedo decir que yo acepto que por mucho tiempo quise cambiar mi cabello y quise que fuera diferente. Acepto que no sabía cómo tratar mi cabello, sea por la razón que sea. Acepto que muchas veces, la mayor parte de mi vida, traté mi cabello como si fuera lacio, cuando de lacio no tiene nada. Pero yo amo que mi cabello tenga frizz, amo que mi cabello se encrespe de manera diferente en todas partes, amo que mi cabello tenga diferentes texturas, porque eso es lo que hace que sea de la manera que es. Y esa es una gran diferencia. Y no es que yo tenga algo en contra de que tú te quieras alisar el cabello, pero creo que hay que entender esto primero para que tú verdaderamente sepas si quieres en serio alisarte el cabello o no. Y lo mismo pasa con el cabello rizado. Tienes que entender esto primero para que tú verdaderamente sepas si quieres de verdad hacer esa transición o no. Yo soy súper partidaria de que no importa la decisión que tomes, siempre y cuando a ti te haga sentir bien y te haga sentir feliz. Pero lo que no quiero realmente es que las niñas sigamos creciendo pensando que hay algo mal con nuestro cabello o con nuestra imagen. Si hay algo que a mí me enseñó la transición es que yo no soy una mezcla al azar, yo soy una mezcla de personas que se unieron y que crearon todo esto que hoy en día tú puedes ver, yo puedo ver y de lo que te puedo decir que me siento profundamente orgullosa. A mí la transición me enseñó a sentirme orgullosa de mi herencia ancestral, que es algo que nadie me puede quitar. Solamente con verme, yo no te tengo que contar, tú puedes saber que yo soy una mezcla de eso que la sociedad le llama raza. Yo no conocí a mis abuelos paternos, pero mi abuela era negra. Todo el que la conoció me dice, tu abuela Trinidad, nada más la veíamos de noche cuando sonreía. Y mi abuelo por parte de papá, es decir, el esposo de mi abuela Trinidad, era una persona con rasgos muy ligados a lo que eran los rasgos de los españoles. Y creo que eso se ve perfectamente aquí. Y no los conocí y nunca los voy a conocer, pero me siento profundamente orgullosa de venir de donde vengo, de verme como me veo y de representar lo que represento. Porque claramente soy la mezcla de dos mundos. Uno que fue maltratado y marginado lamentablemente y otro que lamentablemente se encargó de maltratar y marginar. Pero yo puedo decirte que estoy aquí para no ser parte de ninguno de los dos. Les juro que he puesto pausa varias veces para llorar. Me siento muy feliz, muy honrada de poder estar aquí y poder darte este mensaje, porque sé que si tú lo estás escuchando es porque verdaderamente lo necesitas. Así que en serio, espero que te sirva muchísimo. Y si tienes alguna duda, quieres hablar sobre esto, no dudes en escribirme. Nos vemos en la próxima. Chao, amiga.